Don Eusebio Esperanza yacía en su habitación del primer piso de la vieja casa, con la respiración agitada. Al otro lado de la ventana crujían las hojas de los aguacateros que había plantado con sus propias manos 30 años atrás. Esos árboles eran ahora el principal ingreso de la finca, y su dueño se preparaba para dejar este mundo. El doctor Ramírez acababa de marcharse, dejando tras de sí un olor a yodo y a desesperanza. No podía hacer nada más. El cáncer de hígado había acabado con el anciano en 3 meses, como una fiera depredadora que lleva mucho tiempo acechando a su presa. Don Eusebio conocía el diagnóstico desde hacía 6 meses, pero no se lo había dicho a nadie. Prefería resolver los problemas por sí mismo, sin cargar a los demás con sus problemas. Valeria estaba sentada a la cabecera de la cama, sosteniendo un vaso de agua que su padre ya no podía beber. Su cabello oscuro, tan espeso como el de su madre, estaba descuidadamente recogido en un manojo. Había pasado toda la noche de guardia junto a la cama del moribundo. Osvaldo estaba a su lado, tocándose nerviosamente la gorra. Había trabajado en la granja durante los últimos 7 años, desde que se casó con la hija del dueño, pero el viejo nunca había ocultado su desconfianza hacia su yerno. Osvaldo era un hombre alto con manos fuertes de mecánico. Antes de casarse había arreglado tractores y cosechadoras en pequeñas granjas de la zona. Tenía habilidades que se valoraban en la agricultura, pero don Eusebio no veía a su yerno como un trabajador, sino como un hombre que miraba demasiado por la propiedad ajena. El viejo notaba cómo Osvaldo evaluaba los establos, cómo contaba mentalmente el valor de la cosecha, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ampliar el negocio. «Valeria, acércate», resolló don Eusebio, apenas audible. Su voz se debilitó, como el susurro de las hojas secas. Su hija se inclinó hacia él, y él continuó. «En el cajón del escritorio están todos los documentos, la granja, los establos, las cuentas bancarias. Todo pasa a ti». Osvaldo se tensó y dio un paso adelante. Durante sus 7 años en la granja, se había acostumbrado a considerarse una especie de socio menor. Sí, técnicamente era un empleado, pero era el marido de la única hija de la dueña. Eso tenía que significar algo. «Don Eusebio, quizá deberíamos pensar en...» «No», interrumpió bruscamente el viejo, encontrando fuerzas para una última muestra de mal genio. Sus ojos, siempre marrones claros, estaban ahora apagados, pero aún había en ellos una llama de obstinación. «¿Crees que no te he visto mirar mi tierra? ¿Cómo calculas en tu mente cuánto vale? ¿Cómo administras ya lo que no te pertenece?» «Papá», intervino Valeria con dulzura, «Osvaldo trabaja mucho para la familia». «¿Para la familia o para sí mismo?» El viejo volvió la cabeza hacia su hija. «Yo heredé esta granja de mi padre, y él la heredó de su abuelo. Mi abuelo limpió esta tierra con un machete, arrancando 1 metro al día de la selva. Mi padre plantó los primeros cafetos cuando nadie sabía si sobrevivirían en nuestro clima. He convertido la granja familiar en un auténtico negocio. Esta tierra está empapada del sudor de 3 generaciones de Esperanza». El anciano guardó silencio un momento, recuperando el aliento. Luchaba con cada palabra, pero sabía que era su última oportunidad de transmitir a su hija lo que consideraba más importante. «No es para los que vienen aquí por dinero fácil», continuó, sin dejar de mirar a Osvaldo. «La tierra no es solo una propiedad que se puede comprar o vender, es una responsabilidad, con la gente que la trabaja, con la naturaleza que produce los cultivos, con las generaciones futuras». Valeria miró confusa a su marido y luego a su padre. Nunca había visto a don Eusebio tan duro con Osvaldo. Por supuesto, el viejo nunca había sido especialmente antipático con su yerno, pero no había una hostilidad abierta entre ellos. «Papá, pero Osvaldo es mi marido, es un buen trabajador», asintió don Eusebio. «Conoce la técnica, sabe organizar a la gente. Que siga siendo un trabajador, un buen trabajador, y tú serás la señora, solo tú. Prométemelo». Valeria asintió,
sin comprender del todo lo que significaban las palabras de su padre. En su mente, marido y mujer debían compartirlo todo a partes iguales, tanto las alegrías como las responsabilidades. No se le había ocurrido pensar en la posibilidad de llevar sola una casa tan grande. Osvaldo apretó los dientes, pero guardó silencio. Sentía resentimiento en el pecho. 7 años de trabajo honrado, 7 años viviendo en casa de su suegro y, por fin, le consideraban un extraño. Pensó en cómo explicaría a sus amigos que su mujer se había convertido en su jefa. ¿Cómo le pediría dinero para sus necesidades personales? ¿Cómo le justificaría cada decisión? Don Eusebio cerró los ojos. La conversación le había agotado por completo. Valeria cogió la mano de su padre, que estaba fría y delgada como el pie de un pájaro. «Descansa, papá. Ya hablaremos de todo más tarde». «No», abrió los ojos el anciano. «No habrá más tarde. Osvaldo, ven aquí». El yerno se acercó de mala gana a la cama. «No me importa», dijo don Eusebio más tranquilo. «No eres un mal hombre y eres un buen trabajador, pero miras la finca con ojos de mercenario. Para ti es una forma de ganar dinero, de salir adelante en la vida. Para mi hija es el hogar, es la familia, es la tradición. ¿Entiendes la diferencia?». Osvaldo quiso protestar, pero el anciano levantó la mano. «Cuida de Valeria. Y recuerda, la tierra perdona muchos errores, pero no perdona la avaricia». 2 horas después moría don Eusebio Esperanza, llevándose consigo el secreto de por qué no podía confiar sus negocios a su yerno. Sus últimas palabras fueron el nombre de su difunta esposa, Catalina. El funeral estaba previsto para el jueves. Valeria pasó 3 días en un estado cercano al estupor. Aceptó mecánicamente las condolencias de los vecinos, asintió a las ofertas para ayudar en la organización, estuvo de acuerdo con la elección del ataúd y las flores. Osvaldo se ocupó de los aspectos prácticos, contactar con la iglesia, encargar una cena conmemorativa, hacer los arreglos con los sepultureros. El miércoles por la noche, Amelia Cervantes, la mejor amiga de Valeria, vino a casa. Se conocían desde el instituto, y Amelia era la única capaz de hacer llorar a Valeria. Las amigas estaban sentadas en la cocina, bebiendo té de manzanilla, y Valeria finalmente dejó fluir las lágrimas. «No sé cómo estaré sin él», sollozó. «Papá siempre sabía qué hacer, y yo ni siquiera sé cuántos trabajadores tenemos». «Ya aprenderás», dijo Amelia, acariciando el pelo de su amiga. «Tu padre era un hombre sabio. Si te confió la granja es que vio algo especial en ti». «No se la confió a Osvaldo», admitió Valeria en voz baja. «Lo puso todo a mi nombre». Amelia guardó silencio. Hacía tiempo que sospechaba que don Eusebio no le tenía mucho cariño a su yerno, pero no había pensado que llegaría tan lejos. «¿Y qué dice Osvaldo?» «Todavía nada. Está ocupado con el funeral, pero puedo ver que está molesto». El funeral fue modesto, como quería el difunto. Medio pueblo vino a despedir al hombre que había dado trabajo a muchas familias. Don Eusebio era un jefe justo, nunca despedía a nadie sin una buena razón, pagaba los sueldos a tiempo y en tiempos difíciles incluso daba comida de sus propias existencias. Valeria recibió el pésame con un vestido negro que se había comprado especialmente para ese día. Antes no tenía motivos para vestir de luto. Los trabajadores se acercaron a ella vacilantes, sin saber cómo dirigirse a la joven ama. Estaban acostumbrados a don Eusebio, que conocía a todo el mundo por su nombre y recordaba las circunstancias familiares de todos sus subordinados. Osvaldo estaba junto a su mujer, aceptando apretones de manos y agradecimientos por años de cooperación. Algunos se dirigieron a él como nuevo amo, y él no les corrigió. Valeria se dio cuenta, pero guardó silencio. No era el momento de aclarar relaciones. Después del funeral, Osvaldo y ella volvieron a la casa vacía. El marido fue en silencio a la cocina y sacó cerveza de la nevera. Se bebió una lata de un trago y luego abrió otra. El alcohol no le aliviaba, pero al menos ahogaba el silencio que zumbaba en sus oídos.
Valeria subió al dormitorio de su padre y abrió el escritorio. En el cajón superior, tal como había dicho don Eusebio, había una pila ordenada de documentos. Todo estaba firmado, sellado y listo para ser entregado. El certificado de propiedad de la tierra. 400 hectáreas de tierra fértil en el Valle de Santa Elena. Los documentos de las cuadras con 30 caballos de pura sangre que don Eusebio criaba para el alma. Extractos de cuentas bancarias. Licencias para comerciar con productos agrícolas. Acuerdos con compradores mayoristas de la capital. Valeria releyó varias veces el extracto bancario, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. En la cuenta principal había $987,000. En las cuentas adicionales, unos 100,000 más. El total superaba el millón. Osvaldo, llamó a su marido. Osvaldo subió con la lata de cerveza en la mano. Tenía la cara enrojecida, había bebido más de lo habitual. Mira esto, Valeria le entregó un extracto bancario. Osvaldo recorrió las cifras con la mirada y silbó. El viejo había escondido bien el dinero. ¿Quién lo iba a decir? Ahora somos ricos. Nosotros no, dijo Valeria en voz baja. Ia, todo está a mi nombre. Osvaldo se quedó helado con la lata en los labios. La niebla alcohólica de su cabeza se despejó. ¿Cómo que a tu nombre? Papá no te incluyó en ninguna de las escrituras. La granja, el dinero, todo lo demás es mío. El marido dejó la cerveza sobre la cómoda y cogió los documentos de las manos de su mujer. Los miró uno a uno, y luego otra vez. No aparecía su nombre por ninguna parte, ni siquiera un poder para firmar. Debe de haber algún error, murmuró. Llevo 7 años trabajando en esta granja. Soy su marido. Tengo derecho a... ¿Derecho a qué? Le interrumpió Valeria. Papá era muy preciso con estas cosas. Si no te incluyó en los documentos es porque no quería. No quería... Osvaldo se sentó en el borde de la cama. Ya veo, así que yo seguía siendo un extraño para él, un mercenario. Osvaldo no. Valeria intentó cogerle la mano, pero él se apartó. ¿Y tú? Miró a su mujer. ¿Estás de acuerdo con la decisión de tu padre? Valeria dudó. Amaba a su marido, pero las últimas palabras de su padre se clavaron en su mente como una astilla. La tierra no perdona la avaricia. ¿Qué quería decir con eso? Creo que papá quería lo mejor para él, respondió ella con cautela. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ti o para mí? Para la granja, para toda la gente que trabaja aquí. Osvaldo se levantó y cruzó la habitación. Su andar era inestable por la cerveza y la agitación emocional. ¿Sabes qué, Valeria? Quizá tu padre tenía razón. Quizá miro la granja con ojos equivocados, pero he trabajado honestamente todos estos años. Nunca he robado, nunca he engañado, nunca os he defraudado ni a ti ni a él. Lo sé, asintió Valeria. Entonces, ¿por qué no confiaba en mí? No tenía respuesta a esa pregunta. Los días siguientes transcurrieron entre papeleo y reuniones con el abogado. Por primera vez en su vida, Valeria se sentó en el despacho del notario como la propietaria, no como la hija del propietario. El abogado, un hombre canoso llamado Ricardo Valdés, le explicó pacientemente todos los entresijos de la administración de fincas. Tu padre dejó instrucciones muy detalladas, dijo hojeando una gruesa carpeta. Aquí están los contactos de todos los proveedores, compradores, bancos, planes de rotación de cultivos para los próximos 5 años, planes de desarrollo para cada parcela. Don Eusebio pensaba en el futuro. Valeria asintió, tratando de memorizar los flujos de información. Se dio cuenta de que su padre la estaba preparando para ese momento, pero lo hacía discretamente. Todas aquellas conversaciones sobre agricultura durante la cena, todos los paseos en coche por la granja mientras él le explicaba los detalles de cada parcela, se estaban convirtiendo en la base de sus conocimientos. Ahora todas las decisiones las toma usted, señora Esperanza, le dijo el abogado, entregándole los documentos firmados. A quién contratar, a quién despedir, cómo gastar el dinero, todo está en sus manos. Es una gran responsabilidad. Lo entiendo.
respondió Valeria, aunque en el fondo no se sentía preparada para semejante carga. En casa, se sentó ante el escritorio de su padre y extendió los papeles que tenía delante. El despacho de don Eusebio había sido su santuario. Aquí tomaba las decisiones importantes, planeaba el futuro de la finca, negociaba con los grandes compradores. Ahora este lugar le pertenecía a ella. 487 personas trabajaban en la granja, desde conductores de tractores hasta empaquetadores en el almacén. Valeria encontró en la carpeta de su padre expedientes detallados de cada trabajador. ¿Quién llevaba trabajando cuántos años? ¿A quién le había ido bien? ¿Quién tenía circunstancias familiares? Don Eusebio conocía a sus hombres. Entre los documentos había una caracterización de Osvaldo. Su padre escribió sobre él con sequedad, pero con justicia. Buen mecánico, sabe trabajar con la gente, pero demasiado ambicioso. Ve la granja como una fuente de riqueza rápida, no como un negocio familiar. Puede ser útil como empleado, pero no como socio. Valeria releyó estas líneas varias veces. Resultaba que su padre había estado observando a su yerno durante los 7 años y sacando conclusiones. ¿Tan ciega estaba que no se había dado cuenta de nada? Osvaldo entró en el despacho sin llamar, como había hecho cuando su suegro vivía. Llevaba guantes sucios en las manos. Acababa de volver de una plantación donde había revisado el sistema de riego. «Tenemos que hablar de los sueldos», dijo sentándose en la silla de enfrente. «Ya es hora de subirles el sueldo a los capataces. Llevan mucho tiempo pidiéndolo, sobre todo Juan Torres, el mejor de todos». «¿Nosotros?», preguntó Valeria levantando los ojos de los papeles. «Bueno, tú», se corrigió Osvaldo, pero había irritación en su voz. «Pero yo conozco la granja mejor que tú. Llevo 7 años trabajando con gente y sé quién vale qué». «Y seguirás trabajando», asintió Valeria. «Pero ahora me informarás a mí, como todos los demás». Osvaldo se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «¿Informar? Cada semana me traerás un informe de lo que se ha hecho en las zonas donde trabajas. ¿Cuántos árboles se han cortado? ¿Cuántas cosechas se han recogido? ¿Qué problemas han surgido? ¿Cuánto se ha gastado en materiales?», igual que hacían los demás capataces con papá. Osvaldo sintió el calor del resentimiento en el pecho. «Valeria, soy tu marido». Intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. ¿De verdad necesitamos formalidades entre nosotros? «El marido es el marido y el trabajo es el trabajo», respondió ella sin apartar los ojos de los papeles. Papá siempre decía que las relaciones personales no debían interferir en los negocios, y las relaciones familiares aún más. Pero yo no soy solo un empleado. Osvaldo no pudo soportarlo. «Soy un miembro de la familia». «Pues compórtate como tal», dijo Valeria con calma. «Ayúdame. No intentes darme órdenes». Osvaldo se levantó de la silla y recorrió el despacho. Se detuvo en las estanterías de libros, en los cuadros de las paredes, pero su mirada estaba ausente. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Había vivido todos estos años en una casa donde lo consideraban un extraño? ¿Había sido evaluado y registrado cada uno de sus movimientos? «De acuerdo», dijo al fin, deteniéndose junto a la ventana. «Traeré el informe el viernes». «El jueves», le corrigió Valeria. «Y mecanografiado, no a mano. Tenemos un ordenador en la habitación de al lado». «El jueves», repitió Osvaldo entre dientes apretados. Cuando su marido se marchó, Valeria permaneció sentada en la silla de su padre durante un buen rato, haciéndose a la idea de que ahora era su silla. Al otro lado de la ventana oscurecía, y de las plantaciones llegaban las voces de los trabajadores que terminaban el turno del día. Todas estas personas volverían al trabajo mañana por la mañana, y su bienestar dependería de sus decisiones. Valerie abrió un cajón del escritorio y sacó el cuaderno de su padre. En la primera página, con su pulcra letra, escribió: «La regla principal es no confiar en nadie más de lo necesario, ni siquiera en la familia, sobre todo en la familia». El primer día de trabajo de Valeria como azafata comenzó a las 6 de la mañana con una llamada telefónica. Juan Torres
el capataz jefe de la plantación de aguacates, informaba de la avería de un tractor en una parcela lejana. Valeria no se había despertado del todo cuando oyó una voz familiar. «Señora Esperanza, necesitamos un carburador nuevo para John Deere. Sin el tractor, perderemos todo el día». Anotó la marca de la pieza en un papel, prometió investigar, y solo entonces se dio cuenta de que todos esos asuntos pasarían a gestionarse a través de ella. Juan solía llamar a don Eusebio o a Osvaldo, pero ahora la cadena de mando había cambiado. Durante el desayuno, Osvaldo se tomó el café en silencio, mirando el móvil. Valeria le contó lo de la llamada del capataz. Juan dice que el carburador se puede comprar en Guadalajara, pero costará $800. O pedirlo a la capital más barato, pero esperar una semana. Consíguelo en Guadalajara, dijo Osvaldo sin levantar la vista. El tiempo es más valioso que el dinero. Está bien, ¿puedes ir a buscar la pieza? ¿Yo? Miró por fin a su mujer. ¿Quién te dará el dinero? Valeria estaba confusa. Osvaldo solía pagar él mismo esos gastos y luego recibía una compensación de don Eusebio. Ahora la situación había cambiado. Su marido no tenía acceso a las cuentas bancarias de la finca. «Te daré dinero en efectivo», dijo ella tras una pausa. «Gracias, ama», dijo Osvaldo con una sutil ironía en la voz. Valeria fingió no darse cuenta de su tono. Después de desayunar se dirigió al estudio de su padre, que ahora era su lugar de trabajo. Sobre la mesa había papeles que requerían atención inmediata, facturas de proveedores, órdenes de compra de abono, una queja de una finca vecina porque sus trabajadores habían dañado el seto. Lo primero que hizo fue llamar al banco y averiguar el procedimiento para obtener efectivo. Resulta que para retirar grandes sumas de dinero hay que avisar previamente. Valeria quedó en ir al banco por la tarde. A las 9 de la mañana, una camioneta se detuvo frente a la casa y se bajó Pablo Ruiz, el capataz de la plantación de café. Era un hombre fornido de unos 50 años, con las manos llenas de cicatrices de años de trabajar con arbustos espinosos. Llevaba 20 años trabajando en la finca y conocía cada cafeto de vista. «Buenos días, señora», se quitó su desgastado sombrero. «Siento lo de don Eusebio. Era un buen hombre». «Gracias, Pablo. Pase. Vamos a hablar». Se sentaron en el despacho y el capataz sacó del bolsillo un cuaderno arrugado. «Tenemos un problema con los cafetos de la ladera norte. Las hojas se están volviendo amarillas. Al parecer no hay suficiente nitrógeno en el suelo. Necesitamos un abono, pero no uno cualquiera, sino uno especial para el café». Valeria escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. En tiempos de su padre había estado en plantaciones, pero nunca había entrado en detalles técnicos. Ahora cada pequeño detalle requería su juicio. «¿Cuánto costaría?» $3,003. «Caro, pero sin fertilizante, perderemos toda la cosecha de esta propiedad. Eso es alrededor de $15,000 en ingresos». «Muy bien, pide el fertilizante. Pero quiero ver toda la documentación. Facturas, conocimientos de embarque, informes de gastos». Pablo asintió comprensivo. Con don Eusebio también se llevaban registros estrictos de todos los gastos. Cuando se marchó, le tocó el turno a María González, la jefa del almacén. Era una mujer enérgica de mediana edad que dirigía un equipo de 30 trabajadores. Estaban empaquetando aguacates para enviarlos a los supermercados de la capital. «Señora Valeria, nos estamos quedando sin cajas de cartón. Normalmente las encargábamos a Ramírez, pero la última vez la calidad fue mala. Las cajas se rompieron durante el transporte. ¿Hay otros proveedores?» «Hay una fábrica en Puebla, pero cuestan un 20% más. Pero la calidad es mejor». Valeria hizo un rápido cálculo mental. Era mejor pagar más por el embalaje que perder producción por culpa de unas cajas en mal estado. «Pedimos a Puebla. Pero primero pide un lote de prueba. Comprobaremos la calidad». María sonrió con aprobación. «Lo haremos, señora». A mediodía, Valeria se dio cuenta de que dirigir una granja era un flujo constante de pequeñas y grandes decisiones. Cada hora llegaba alguien con preguntas,
problemas, sugerencias, y el trabajo de decenas de personas dependía de cada respuesta que ella daba. En el banco la esperaba el director, un hombre mayor con un traje caro. Conocía personalmente a don Eusebio y sentía un respeto especial por la familia. Señora Esperanza, permítame expresarle mis condolencias. Su padre era un cliente muy apreciado. Gracias, señora. Necesito acceder a las cuentas y obtener efectivo para los gastos operativos. Por supuesto, pero primero necesitamos actualizar las tarjetas bancarias y las firmas. Tu marido también tendría acceso a las cuentas. Valeria dudó. Por un lado, Osvaldo era su marido y trabajaba en la granja. Por otro, las últimas palabras de su padre aún resonaban en sus oídos. Todavía no, dijo al fin. Solo yo tendré acceso. El director asintió, no sorprendido. Había visto diferentes situaciones familiares en el banco. Muy bien. Haremos nuevas tarjetas a su nombre. También te recomiendo que abras una cuenta separada para los gastos de funcionamiento de la granja. Simplificará la contabilidad. Una hora más tarde, Valeria salió del banco con un sobre que contenía $5,000 en efectivo. Era dinero para necesidades urgentes, piezas de repuesto, abono, pequeñas reparaciones. La cantidad parecía enorme, pero el gerente le explicó que para una explotación de ese tamaño era una facturación semanal normal. En casa le entregó a Osvaldo $800 para un carburador. Su marido cogió el dinero en silencio, pero Valeria notó que tenía la mandíbula apretada. ¿Pasa algo?, preguntó. No pasa nada, murmuró Osvaldo. Es que no estoy acostumbrado a pedir dinero a mi mujer para trabajar. Tú no pides, yo te doy lo que necesitas para el trabajo. Sí, claro, para el negocio. Salió de casa dando un sonoro portazo. Valeria lo miró por la ventana. Osvaldo subió a su camioneta y salió del patio con un chirrido de neumáticos. Por la noche, Amelia llegó a casa de Valeria. Las amigas se sentaron en la veranda, bebiendo vino blanco y contemplando la puesta de sol sobre las plantaciones. Amelia trabajaba como maestra en la escuela local y entendía bien lo que era dirigir a la gente. «¿Cómo está, señora?», bromeó con su amiga. «Es difícil», admitió Valeria con sinceridad. «Tantas cosas que recordar, tantas decisiones que tomar. Papá lo hizo con facilidad, pero a mí la cabeza me da vueltas. Nada, ya te acostumbrarás. Lo principal, no tengas miedo de equivocarte. Todo el mundo aprende haciendo. ¿Y si arruino la granja? ¿Y si tomo la decisión equivocada? Entonces podrás arreglarlo y seguir adelante». Amelia se encogió de hombros. «Tu padre tampoco se convirtió en un granjero de éxito desde el primer día. Aprendió, dio algunos tumbos, pero no se rindió». Valeria bebió un sorbo de vino. El alcohol la relajó un poco y se atrevió a formular la pregunta que la había atormentado todo el día. «Dime sinceramente, ¿hice bien en no darle a Osvaldo acceso a las cuentas?» Amelia se detuvo un momento, considerando su respuesta. «¿Tú qué crees?» «No lo sé. Por un lado, es mi marido. Por otro, mi padre debía saber algo si no lo incluyó en los documentos. Valeria, no quiero entrometerme en tus asuntos familiares, pero...» Amelia vaciló. «¿Pero qué?» «Pero hace tiempo que me he dado cuenta de que Osvaldo no ve la granja como tú. Para él es un negocio, una forma de enriquecerse. Para ti es un hogar, una tradición familiar. Papá solía decir lo mismo. Don Eusebio era un hombre sabio. Quizá veía cosas que nosotros no vemos». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de la granja. Vacas mugiendo en alguna parte, caballos relinchando en los establos, hojas de aguacate crujiendo. «¿Sabes lo que es extraño?», dijo Valeria. «Empieza a gustarme ser anfitriona. Cuando los capataces vienen a pedirme consejo, cuando tomo decisiones, me siento necesaria, útil. Eso es bueno, significa que vas por buen camino». Y Osvaldo está enfadado. Hoy apenas pudo contenerse cuando le di dinero para una pieza de repuesto.
como si lo hubiera humillado. Es difícil para los hombres depender de las mujeres, incluso de sus esposas, es su naturaleza. Pero él no depende de mí. Trabaja, cobra como todo el mundo. Sí, pero antes se sentía casi como un amo. Ahora se da cuenta de que era solo un empleado. Amelia tenía razón. Osvaldo estaba acostumbrado a que don Eusebio le consultara asuntos importantes, a que su opinión significara algo. Ahora la jerarquía había cambiado, y eso estaba hiriendo su ego. ¿Qué debo hacer? Nada, nada. Sigue trabajando. Si Osvaldo te quiere, se acostumbrará. Si no, Amelia no terminó, pero el punto estaba claro. Estuvieron sentados en el porche hasta el anochecer discutiendo los planes para la granja. Amelia sugirió algunas ideas interesantes como organizar excursiones para turistas o abrir una tienda de productos ecológicos en la ciudad. Tienes que pensar no solo en cómo mantener el negocio de tu padre, sino también en cómo desarrollarlo, dijo. Los tiempos cambian y la granja tiene que cambiar con ellos. Cuando Amelia se marchó, Valeria permaneció sentada a solas durante largo rato pensando en lo que había oído. Le gustaba la idea de desarrollar la granja. Se imaginaba cómo podría instalar casas de huéspedes para turistas, cómo podría mostrarles el proceso de cultivo del café y los aguacates, cómo podría vender productos ecológicos con su propia marca. Osvaldo regresó tarde, cuando Valeria se preparaba para acostarse. Trajo el carburador y lo colocó silenciosamente sobre la mesa del recibidor junto con el cambio, $30. ¿Cómo van las cosas en la plantación?, preguntó la mujer. Todo va bien. Mañana Juan instalará la pieza y el tractor arrancará. Muy bien, gracias. Osvaldo entró en el cuarto de baño sin decir palabra. Valeria le oyó estar bajo la ducha un buen rato y luego tumbarse en la cama, de espaldas a la pared. Al día siguiente la situación se repitió. Osvaldo necesitaba dinero para combustible para la maquinaria, $300. Luego para mangueras nuevas para el riego, 200. Luego para el almuerzo de los trabajadores que hacían horas extras, 150. Cada vez se acercaba a su mujer con una sonrisa tensa y le pedía educadamente la cantidad necesaria. Valeria le daba el dinero sin preguntar, pero percibía la creciente tensión entre ellos. «Quizá debería darte una cantidad fija para gastos», sugirió tras otra petición. «Como una limosna», le espetó Osvaldo, «como un adelanto para las necesidades del trabajo. No hace falta, lo pediré cada vez por separado». Valeria se dio cuenta de que su marido estaba complicando deliberadamente la situación al convertir cada petición en una demostración de su humillante posición. Quería que ella se sintiera culpable por ser su jefa. Al final de la segunda semana, Valeria había dominado su papel de anfitriona hasta el punto de que ya no se ponía nerviosa antes de las reuniones con los capataces. Había estudiado todos los informes financieros del último año, comprendía los ciclos de la explotación, conocía a los principales proveedores y compradores. Resultó que don Eusebio tenía una política muy competente. Nunca lo apostó todo a un solo cultivo, invertía constantemente en mejor maquinaria y mantenía buenas relaciones con los trabajadores. La explotación era rentable y estable, lo que permitía planificar el desarrollo para los años venideros. El jueves por la tarde, Osvaldo trajo su primer informe. Era un documento de 2 páginas impreso por ordenador que describía con sequedad y claridad el trabajo de la semana. Parcela número 7, aguacates, leyó Valeria. 80 árboles podados, 2 toneladas de fruta recolectada, 3 soportes de árboles viejos sustituidos, consumo de combustible, 120 litros de gasóleo, 20 litros de gasolina. «Eso es», dijo Osvaldo, poniéndose delante de la mesa como un colegial delincuente. «Buen trabajo, pero la próxima vez añade información sobre el estado de los árboles, cuál es la cosecha prevista, si hay problemas de plagas». «Muy bien, señora». Otra vez esa palabra, pronunciada con rabia apenas disimulada. Valeria miró a su marido. «Osvaldo, basta».
¿Que pare qué? De llamarme señora con ese tono de voz. Somos marido y mujer, y nada ha cambiado. Sí, dijo con firmeza. Ahora eres mi jefe, y yo tu subordinada, y ya está. No es así. Entonces dame acceso a tus cuentas bancarias. Déjame tomar las mismas decisiones que tú. Devuélveme al menos la ilusión de igualdad. Valeria dudó. Vio el dolor en los ojos de su marido. Se dio cuenta de lo difícil que le resultaba aceptar su nuevo papel. Pero las palabras de su padre la mantuvieron alerta. Todavía no, dijo al fin. Necesito tiempo para aclarar las cosas por mí misma. Osvaldo asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Ya veo. Adiós, señora. Salió del despacho y Valeria se quedó sola con sus dudas. Al otro lado de la ventana el sol se ponía, pintando las plantaciones de un color dorado. En algún lugar de aquella belleza se escondía la verdad sobre su familia, pero Valeria aún no estaba preparada para verla. La primera señal de alarma sonó el miércoles por la mañana, cuando Osvaldo anunció que iba a la ciudad a por abono para los cafetos. Valeria no le dio mucha importancia, ya que esos viajes eran habituales, pero cuando su marido no volvió para comer, empezó a preocuparse. «Pablo, ¿sabes dónde fue Osvaldo a buscar el abono?», le preguntó al capataz del cafetal. «¿Abono?», se sorprendió. «Pero ayer recibimos un gran cargamento de agrotécnica. Tenemos para un mes». Valeria frunció el ceño, pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez su marido había ido a buscar otro tipo de abono o a algún otro asunto, dijo con simplismo. Osvaldo no regresó hasta la noche, explicando el retraso por los atascos en el pueblo y una larga cola en la tienda de la granja. Parecía cansado, pero contento, lo que a Valeria le pareció extraño. Normalmente viajar por asuntos de la granja no le hacía feliz. «¿Has comprado abono?», le preguntó. «No, no tenía del tipo adecuado. Tendré que ir a otra tienda», dijo sin mirarla a los ojos. Al día siguiente, Osvaldo volvió a la ciudad, esta vez para comprar piezas para su tractor. Valeria se dio cuenta de que se había duchado, se había puesto su mejor camisa e incluso se había afeitado, aunque normalmente solo cuidaba su aspecto los fines de semana. «¿Por qué tan arreglado para ir al taller?», le preguntó medio en broma. «Quiero estar presentable», respondió Osvaldo. «Represento a la granja, no a mí mismo». La lógica era discutible, pero Valeria guardó silencio. Sin embargo, cuando su marido regresó por la noche sin comprar, explicando que la pieza estaba agotada, empezó a sospechar que algo iba mal. El viernes hubo un tercer viaje. Ahora Osvaldo iba a reunirse con un posible comprador de aguacates que supuestamente iba a abrir una nueva cadena minorista en la región. «¿Cómo se llama?», preguntó Valeria. Miguel Ramírez». Tras una breve pausa, su marido respondió. «¿Y cómo se llama la empresa?». «Agrocomercio del Centro». Osvaldo hablaba cada vez con más seguridad, como si se estuviera metiendo en el papel. «Dame sus contactos. Quiero hablar personalmente con los grandes compradores». «¿Por qué?». «Yo mismo puedo discutirlo todo». «Porque ahora yo tomo las decisiones finales». El rostro de Osvaldo se ensombreció. «No tengo su número de teléfono. Acordamos encontrarnos en un café de la Plaza Central. Si sale bien, él mismo se pondrá en contacto con la granja». Valeria asintió, pero observó mentalmente otra rareza. Los compradores serios solían llamar primero a la granja, estudiar los certificados de calidad, inspeccionar la mercancía. Nadie citaba en el café a desconocidos. Osvaldo salía a las 2 de la tarde y regresaba a las 10 de la noche. La reunión con el comprador supuestamente fue bien, pero se olvidó los documentos en el coche, y mañana seguro que aparece. «¿Qué aspecto tiene ese Ramírez?», preguntó Valeria. «Suele ser de mediana edad, con traje», respondió vagamente su marido. «¿De negocios?». «¿Y cuántos aguacates está dispuesto a comprar al mes?». «Muchos, varias toneladas. Mañana hablaremos de las cifras exactas». Mañana, sin embargo, Osvaldo dijo que los documentos de Ramírez aún no estaban listos
y que en general era mejor no apresurarse con los nuevos contratos. Durante el fin de semana Valeria miró atentamente a su marido. Osvaldo parecía distraído, a menudo sonreía sin motivo, pasaba mucho tiempo con el teléfono. Varias veces lo sorprendió tecleando mensajes, pero en cuanto su mujer se acercaba, él guardaba rápidamente el teléfono en el bolsillo. El domingo por la tarde estaban sentados en el porche y Valeria decidió preguntarle directamente: «Osvaldo, ¿qué te pasa? Últimamente estás muy raro. ¿Cómo que extraño? Distraído, pensativo. Siempre estás viajando, pero no parece que llegues a ninguna parte. Estoy trabajando como siempre. Quizá te has vuelto demasiado desconfiado». «Tal vez», convino Valeria, pero la sospecha no desapareció. El lunes, Osvaldo fue de nuevo a la ciudad, esta vez a comprar semillas para las nuevas parcelas. Valeria decidió verificar sus palabras y llamó a la tienda de semillas con la que la granja había colaborado durante muchos años. «¿Osvaldo Montemayor?», volvió a preguntar el vendedor. «No, hace 2 meses que no viene, y solo entregamos semillas para nuevos cultivos en primavera, no es temporada». Valeria colgó el teléfono con una sensación de pesadez. Su marido le mentía a la cara y lo hacía con facilidad y naturalidad. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocultaba? Por la tarde del mismo día, Amelia acudió a ella. Las amigas estaban sentadas en la cocina tomando té con menta y Valeria decidió compartir sus sospechas. «Amelia, dime sinceramente, ¿no crees que Osvaldo se comporta de forma extraña? ¿A qué te refieres? Siempre va a la ciudad, se queda hasta tarde, miente sobre los negocios. También se viste mejor, pasa más tiempo en el baño». Amelia se quedó un momento en silencio, pensando en lo que había oído. «Valeria, no quiero sembrar dudas, pero…» Vaciló. «Habla claro». «Pero ese comportamiento suele significar una cosa. Un hombre tiene otra mujer». Valeria sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Crees que te engaña? Creo que hay que estar preparado para esa posibilidad. Viajes constantes a la ciudad, mentiras sobre negocios, mayor atención a la apariencia. Todo eso son señales clásicas. Pero, ¿por qué? Hace poco que perdimos a papá. Tenemos tantos problemas en común». «Valerie, los hombres no siempre piensan con lógica en estos asuntos, especialmente cuando sienten que están perdiendo el control de la situación». «¿Te refieres a la granja?» «Me refiero a todo. Tu padre nunca trató a Osvaldo como a un igual. Ahora es su jefe. Tal vez esté buscando un lugar donde pueda sentirse como un hombre, donde sea apreciado y admirado». Las palabras de su amiga eran dolorosas, pero lógicas. Valeria imaginó a Osvaldo contándole a alguna mujer lo importante e insustituible que es como empleado, lo injustamente que lo tratan en casa. ¿Qué debía hacer? «Comprueba tus sospechas. Si se confirman, decide si estás dispuesta a aguantarlo». «¿Y si realmente me está engañando?» Amelia se encogió de hombros. «Esa sería tu elección. Perdonar o no perdonar. Pero primero tienes que saber la verdad». Cuando su amiga se marchó, Valeria no pudo dormir en mucho tiempo. Recordó las últimas semanas, analizando el comportamiento de su marido, buscando indicios de infidelidad. Ahora muchas cosas parecían diferentes. Aquella sonrisa, que ella tomaba por buen humor, podía estar asociada a pensamientos sobre otra mujer. Ese despiste, que ella tachaba de cansancio, podía significar que sus pensamientos estaban ocupados con otra persona. Por la mañana, Valeria tomó una decisión. Comprobaría las finanzas de su marido. Osvaldo recibía su sueldo por transferencia a la tarjeta bancaria de su trabajo, y Valeria tenía acceso a todas las cuentas de la granja. La recibió en el banco el mismo director que se había encargado del papeleo tras la muerte de su padre. «Señora Esperanza, ¿en qué puedo ayudarla?» «Necesito los extractos de la tarjeta de Osvaldo Montemayor del último mes». «Claro, solo serán unos minutos». Mientras se preparaba el papeleo, Valeria estaba nerviosa. Una parte de ella esperaba no encontrar nada sospechoso, pero otra ya se preparaba para lo peor.
La declaración resultó elocuente. En las últimas 3 semanas, Osvaldo no solo había gastado dinero en combustible y almuerzos, como afirmaba. Había habido compras en una tienda de ropa de caballero, $300. La cuenta de un restaurante caro del centro, $200. El pago de una habitación de motel en las afueras, $80. Pero lo más chocante fue el gasto en una joyería, $150,000. La compra se había realizado el martes pasado, cuando supuestamente Osvaldo había ido a por abono. Valeria releyó la línea varias veces, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. $1,500 en joyas no es un regalo de cumpleaños o de aniversario de boda para su mujer. Es una compra seria para una relación seria. ¿Puedo preguntar en qué tienda se hizo exactamente la compra?, preguntó al encargado. Por supuesto. Joyería Estella, en la calle Juárez. ¿Conoce la tienda? Valeria asintió. La de Estella era una de las joyerías más caras de la ciudad. No vendían bisutería, sino auténticas joyas de oro y piedras preciosas. Volvió a casa casi en estado de shock. Su marido no solo la engañaba, sino que gastaba el dinero de la familia en su amante y le hacía regalos caros. $1,500. Era el sueldo de un mes de un buen especialista. En casa, Osvaldo jugueteaba en el garaje, arreglando algo en el tractor. Valeria lo llamó a la casa. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». Se limpió las manos en un trapo y fue a la cocina. «Sobre tus gastos». El rostro de Osvaldo se tensó. «¿Qué pasa con mis gastos?». «He visto el extracto de tu tarjeta. Motel, restaurante caro, joyería. ¿Quieres explicarme?». El marido guardó silencio unos segundos, al parecer dándose una versión de los hechos. «El motel es donde estuve descansando cuando se me averió el coche de camino a la ciudad. El restaurante era una reunión de negocios con aquel cliente. ¿Y la joyería?». «¿Qué es la joyería?». «Quería darte una sorpresa. Comprarte un regalo por nuestro aniversario. Faltan 4 meses para nuestro aniversario. Lo he planeado con antelación». $1,500. Es joyas caras. ¿Dónde están? Osvaldo está dudando. Todavía no está listo. Se está haciendo por encargo. ¿Qué tipo de joya? Un anillo, con tus iniciales. Valeria miró a su marido y vio que mentía. Cada palabra le costaba. Estaba claro que se lo estaba inventando sobre la marcha. «Enséñame el recibo de la joyería». «¿El cheque?». Lo tiré. «Entonces llama a la tienda. Averigua cuándo estará listo el pedido». «¿Por qué?». «Es una sorpresa». «Es una sorpresa, la arruinarás». «Osvaldo, deja de mentir. Sé que no hay pedido». «¿Cómo puedes saberlo?». «Porque no soy estúpido. Y porque mañana iré yo mismo a ver a Estella y lo averiguaré». Osvaldo se puso pálido. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una trampa y que no tenía sentido intentar salir de ella. «Valeria, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso?». «Crees que tengo una aventura, pero no la tengo». «Entonces explícame en qué te gastaste $1,500 en la joyería». Osvaldo se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. «Es difícil de explicar. Prueba con esto. Conocí a una chica. Tomamos café varias veces, hablamos, nada serio». «¿Y le compraste una joya de $1,500? Me gustaba, quería impresionarla. Con dinero de la familia. Ese es mi salario. Ese es el sueldo que recibes por trabajar en mi granja». Osvaldo saltó de la mesa. «Ya ves, mi granja, mi dinero. ¿Y quién soy yo? ¿Un don nadie? ¿Un trabajador libre? Tú eres mi marido, o lo era». «¿Era?». Se detuvo. «¿Qué significa eso?». «Significa que los maridos no compran regalos caros para otras mujeres y no mienten en la cara de sus esposas». «Valeria, puedo explicarlo todo. Es demasiado tarde para explicarlo. Mañana iré a la joyería y averiguaré exactamente qué compraste y para quién. ¿Y por qué?». «Porque tengo derecho a saber en qué se gasta el dinero de mi finca». Osvaldo se quedó parado un momento más
y luego salió de la casa en silencio. Valeria oyó arrancar el motor de la camioneta y su marido se alejó en dirección desconocida. Se quedó sola con sus pensamientos y la amarga constatación de que su matrimonio se desmoronaba. Sus sospechas se confirmaron. Osvaldo la engañaba, y lo hacía con el dinero que ella le había confiado. Valeria se sentó en la silla de su padre y abrió su cuaderno. En una de las páginas estaba escrito: la traición empieza por algo pequeño. Primero un hombre miente sobre dónde ha estado, luego miente sobre lo que hizo, y luego termina mintiendo sobre la persona a la que ama. Ahora estas palabras han cobrado un nuevo significado. La joyería Estella estaba situada en el corazón de la ciudad, en la calle Juárez, en un hermoso edificio colonial con ventanas arqueadas. Valeria aparcó al otro lado de la calle y se sentó en el coche unos minutos, haciendo acopio de ingenio. Aún esperaba que hubiera sido un error, que la explicación de Osvaldo fuera cierta. Dentro, la tienda era magnífica. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, escaparates de caoba con tapicerías de terciopelo. Detrás de los mostradores trabajaban vendedores elegantemente vestidos que sabían determinar de un vistazo la solvencia del cliente. A Valeria se le acercó una joven de unos 24 años, una morena delgada de rasgos faciales correctos. La etiqueta con su nombre rezaba Rosalind Velázquez. Bienvenida a Estelas. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría informarme sobre una compra que se hizo la semana pasada, dijo Valeria, intentando hablar con calma. El comprador es Osvaldo Montemayor. El rostro de la vendedora cambió ligeramente, algo parecido a la vergüenza o incluso al miedo brilló en sus ojos. ¿Y quién es usted, si no es un secreto? Soy su mujer. Rosalind se puso visiblemente pálida y se lamió los labios nerviosamente. Ya veo. ¿En qué está interesada exactamente? Lo que compraba y para quién. Eso es información confidencial. No podemos divulgar detalles de las compras. La compra se hizo con un mapa de nuestra granja. Tengo todo el derecho a saber en qué se gasta el dinero. La dependienta vacila sin saber qué hacer. Finalmente dijo: espera, llamaré al recepcionista. El administrador resultó ser un hombre de mediana edad, bigotes grises y mirada atenta. Escuchó la petición de Valeria y asintió comprensivo. Señora, comprendo su situación. En efecto, se trataba de una compra importante. Un collar de esmeraldas por $1,500. Una pieza muy hermosa, hecha a mano por nuestros mejores artesanos. Un collar de esmeraldas, repitió Valeria. Dijo el cliente para quién era. La recepcionista miró a Rosalind, que estaba cerca, frotándose nerviosamente las manos. Tal vez sería mejor preguntar a nuestra asesora, que participó directamente en esta venta. Sí, fui yo quien ayudó al señor Montemayor a elegir, dijo Rosalinda en voz baja. Dijo que era un regalo para una mujer especial. Para una mujer especial, repitió Valeria lentamente. ¿Dio alguna descripción de la mujer? Dijo que tenía un hermoso pelo oscuro y ojos verdes, así que las esmeraldas le sentarían bien. Valeria tenía el pelo castaño y los ojos marrones. Definitivamente, la descripción no encajaba con ella. Ya veo, dijo cuando pensaba darle el collar, al día siguiente. Estaba muy emocionado, dijo que sería una sorpresa. Valeria asintió y le agradeció la información. Al salir de la tienda notó que Rosalind la acompañaba con cara de preocupación. En el coche, Valeria sacó su teléfono y llamó a Amelia. «Compañera, ¿me puedes dedicar un par de horas?» «Claro, hoy solo tengo 3 clases. ¿Qué te pasa?» «Necesito apoyo y ayuda. ¿Dónde quedamos?» «Café Mariposa en media hora». El Café Mariposa estaba en una calle tranquila cerca del centro. Era un lugar acogedor donde se podía hablar tranquilamente sin miedo a oídos indiscretos. Amelia ya estaba sentada en una mesa del rincón cuando entró Valeria. «Tienes un aspecto horrible», dijo su amiga en lugar de saludarla. «Así es. Mis sospechas se confirmaron. Valeria me habló del viaje a la joyería,
del collar de esmeraldas de $1.500 y de que estaba destinado a una mujer de ojos verdes y pelo oscuro. Así que el asunto va muy en serio, concluyó Amelia. Los hombres no se gastan tanto dinero en encuentros casuales. ¿Qué hago ahora? ¿Qué quieres hacer? Valeria guardó silencio un momento, meditando su respuesta. Quiero ver a esta mujer. Entender quién es y qué tiene de especial. Es una idea peligrosa. Es mejor hablar directamente con Osvaldo. ¿De qué hay que hablar? ¿Mentirá como ayer? No, quiero hechos. ¿Qué piensas hacer? Voy a seguirlo, ver a dónde va, con quién se encuentra. Amelia negó con la cabeza. Valeria, piénsatelo bien. ¿Estás preparada para lo que vas a ver? No lo sé, pero tengo que saber la verdad. Al día siguiente, Osvaldo volvió a anunciar un viaje al pueblo, esta vez supuestamente al veterinario por un caballo enfermo. Valeria asintió, fingiendo creerlo, aunque sabía perfectamente que los caballos de la cuadra estaban sanos. Media hora después de que su marido se marchara, subió al coche y la siguió. El plan era sencillo, encontrar la camioneta de Osvaldo en el pueblo y ver en qué andaba. El pueblo era pequeño y no fue difícil encontrar un vehículo conocido. La camioneta estaba estacionada en un aparcamiento cerca del centro comercial Plaza del Sol. Valeria aparcó más lejos y esperó. 20 minutos más tarde, Osvaldo salió del centro comercial. No iba solo, una joven caminaba a su lado. Incluso desde lejos se veía que era guapa. Figura esbelta, pelo largo y oscuro, andares elegantes. Llevaba un vestido elegante y zapatos de tacón alto. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. Una cosa era sospechar una traición y otra muy distinta verla con sus propios ojos. Osvaldo le abrió la puerta de la camioneta a su compañera, la ayudó a subir y luego subió él. Se dirigieron a algún lugar y Valeria los siguió, tratando de mantener una distancia prudencial. La camioneta se detuvo frente a un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo donde los lugareños acudían para citas románticas. Osvaldo y su acompañante entraron y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Valeria aparcó para poder verlos, pero pasar desapercibida. Lo que vio acabó por romperle el corazón. Osvaldo cogía a la mujer de la mano, la miraba con ojos cariñosos, le decía algo que la hacía reír. No era solo amistad, era amor. O al menos lo que los hombres confunden con amor al principio de una aventura. La mujer era realmente hermosa. Tenía exactamente los ojos verdes de los que había hablado el dependiente de la joyería. Alrededor del cuello le brillaba algo verde, al parecer el mismo collar de esmeraldas. Valeria se sentó en el coche y observó cómo su marido cortejaba a otra mujer. La mujer a la que había regalado las joyas con el dinero de la granja, con el dinero que ella le había confiado. Una hora más tarde salieron del restaurante. Osvaldo le rodeó la cintura con el brazo, le besó la mejilla. Luego subieron a una camioneta y condujeron hacia el motel que Valeria había visto en el extracto bancario. No miró más. Lo que había visto era suficiente. En casa, Valeria permaneció sentada en el porche durante largo rato, intentando poner en orden sus pensamientos. Ira, dolor, resentimiento y un sentimiento de humillación luchaban en su alma. Pero poco a poco todas esas emociones se fundieron en una sola, un ardiente deseo de venganza. Osvaldo había utilizado su dinero para tener una aventura con otra mujer. Le había mentido en la cara. La había humillado como esposa y como empleadora. Era algo que no podía quedar impune. Amelia llegó por la tarde. Valeria le contó a su amiga lo que había visto. Así que va en serio. Amelia suspiró. ¿Qué planeas ahora? El divorcio, respondió Valeria brevemente. ¿Ya está? No todo. Primero quiero que entienda lo que significa jugar con el dinero de los demás. Valeria, no hagas nada precipitado. La venganza es mala consejera. No es venganza, es justicia. Gastó el dinero de la granja en su amante, así que tiene que devolverlo. ¿Y si no puede? Entonces trabajará hasta que lo haga, hasta el último céntimo.
Amelia miró a su amiga con atención. ¿Hablas en serio? Más que en serio. ¿Y qué vas a hacer exactamente? Valeria se levantó y dio la vuelta a la veranda. Mañana por la mañana bloquearé sus tarjetas bancarias. Transferiré todo el dinero a una cuenta nueva a la que no tendrá acceso. Que intente comprar regalos para su amante con sus ahorros. Y si no tiene ahorros, mala suerte para él. Valerie, te das cuenta de que no hay vuelta atrás después de esto, ¿no? Tu matrimonio habrá terminado. Se acabó en el momento en que Osvaldo le compró un collar a otra mujer con mi dinero. Amelia suspiró. Vale, digamos que le niegas el acceso al dinero. ¿Y entonces qué? Después ya veremos. Quizá se dé cuenta de su error e intente arreglar las cosas. O quizá muestre su verdadera cara. ¿Y si simplemente se va? Que se vaya, pero no con mi dinero. Los amigos estuvieron sentados en el porche hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles del plan. Amelia intentó disuadir a Valeria de dar pasos radicales, pero ella se mostró inflexible. Verás, dijo Valeria, toda mi vida he sido una hija obediente, luego una esposa obediente. Nunca me defendí, nunca luché por los míos, y ahora ha llegado el momento de aprender. Pero la venganza también puede destruirte. ¿Y dejar que mi marido siga engañándome no lo hará? Valerie, temo que estés cometiendo un error. Fue un error confiar en él. Ahora estoy corrigiendo ese error. Cuando Amelia se fue, Valeria se quedó sentada sola durante un largo rato, planeando el día siguiente. Hizo una lista de cosas que hacer: bloquear tarjetas, abrir una cuenta nueva, transferir dinero, preparar los papeles del divorcio. Osvaldo volvió hacia medianoche. Estaba de buen humor, tarareando algo en voz baja, pero al ver a su mujer su rostro se volvió receloso. ¿Sigues despierta? No puedo dormir, contestó Valeria. ¿Cómo está el caballo enfermo? ¿Qué caballo? ¿Has ido al veterinario? Ah, sí. Está bien, le recetaron un tratamiento. Qué bien. Mañana por la mañana hablaremos de tus planes para la semana. ¿Planes? Planes de trabajo. Quizá deberíamos revisar tus obligaciones. Osvaldo estaba aún más receloso, pero guardó silencio. Entró en el cuarto de baño y Valeria oyó el ruido del agua corriente. Cogió el cuaderno de su padre y leyó otra entrada. El perdón es un lujo que solo los fuertes pueden permitirse. Los débiles perdonan por desesperación, los fuertes perdonan por generosidad, pero primero hay que hacerse fuerte. Mañana Valeria iba a poner a prueba lo fuerte que se había hecho. Valeria se despertó a las 5 de la mañana, una hora antes de lo que solía levantarse Osvaldo. El sueño fue perturbador, lleno de imágenes de pesadilla. Vio a su marido con otra mujer, vio el collar de esmeraldas alrededor del cuello de otra persona, les oyó reír en aquel restaurante. Pero por la mañana, toda emoción se había desvanecido en una fría determinación. El plan era simple y despiadado. Primero el banco, bloquear todas las tarjetas de Osvaldo y transferir el dinero a una cuenta nueva. Después, esperar a que su marido intentara utilizar el dinero y observar su reacción. Y por último, anunciarle las condiciones de su futura existencia. Se vistió sin hacer ruido y salió de casa, procurando no despertar a su marido. Acababa de amanecer y había una ligera bruma sobre las plantaciones. Normalmente a Valerie le encantaban estas mañanas, cuando la granja se despertaba con el sol. Pero hoy la belleza del paisaje no la conmovía. Todos sus pensamientos estaban ocupados con la operación que se avecinaba. El banco abría a las 8, pero el director había quedado con ella antes. Valeria era una clienta importante y sus peticiones eran atendidas sin demora. Señora Esperanza, ¿qué puedo hacer por usted tan temprano? Necesito bloquear todas las tarjetas bancarias emitidas a nombre de Osvaldo Montemayor y transferir todos los fondos a una cuenta nueva. El director enarcó las cejas, pero no hizo más preguntas. Había visto todo tipo de dramas familiares en el banco. Se puede hacer, pero necesitaré su solicitud por escrito. Todas las tarjetas se emitieron con fondos de la granja.
así que como propietario tiene derecho a cancelarlas. ¿Cuánto tardará? Las tarjetas se bloquearán en 1 hora. Los fondos se transferirán en 1 día. Valeria escribió rápidamente una solicitud y firmó todos los documentos necesarios. Se abrió una nueva cuenta a su nombre con diferentes contraseñas y códigos de acceso. A las 10 de la mañana la operación estaba completa. Todo está listo, señora. Hay $953,000 en la nueva cuenta. Las tarjetas del señor Montemayor han sido canceladas. Bien, y una cosa más. Si viene al banco con preguntas sobre el bloqueo, dígale que todas las decisiones las toma el titular de la cuenta. Valeria llegó a casa sobre las 11. Osvaldo ya se había ido a trabajar. Ella había visto su camioneta fuera de la plantación lejana. Normalmente a esa hora estaba revisando el sistema de riego. El día se alargó lentamente. Valeria intentaba hacer lo de siempre. Revisar informes, recibir a los capataces, planificar compras. Pero no dejaba de pensar en su marido. ¿Cuándo intentaría utilizar la tarjeta? ¿Cómo reaccionaría ante el fallo del cajero? La respuesta a estas preguntas llegó a las 2 de la tarde. Valeria estaba sentada en el despacho cuando oyó el ruido agudo de unos frenos en el patio. A través de la ventana, vio a Osvaldo saltar de la camioneta y caminar enérgicamente hacia la casa. La puerta se abrió con tal fuerza que los cristales del armario temblaron. «¡Valeria!», gritó Osvaldo irrumpiendo en el estudio. «¿Qué diablos pasa con las cartas?». «¿Qué pasa con las cartas?», preguntó con calma, sin levantar los ojos de los documentos. «El cajero automático no da dinero. Dice que la tarjeta no es válida». «Qué extraño. ¿Has probado en otros cajeros?». «Sí, he probado. Me pasa lo mismo. Cuando fui al banco, me dijeron que me pusiera en contacto con el titular de la cuenta». «Así es. ¿Cómo que es cierto?». Valeria levantó por fin la cabeza y miró a su marido. Osvaldo estaba en medio del despacho rojo de ira, con el pelo revuelto, respirando agitadamente. «Significa que he bloqueado tus tarjetas. ¿Qué has hecho qué?». No podía creer lo que estaba oyendo. «He bloqueado todas tus tarjetas y he transferido el dinero a una cuenta nueva, a la que no puedes acceder». Osvaldo se desplomó en la silla como si le hubieran dejado inconsciente. «¿Por qué? ¿Por qué?». «Por el collar de esmeraldas de $1,500, cenas en restaurantes caros, habitaciones de motel, por mentir sobre caballos enfermos y clientes inexistentes». El rostro de Osvaldo palideció. «¿Me estabas siguiendo?». «No tuve que seguirte. Los extractos bancarios me lo dijeron todo, y luego comprobé mis conclusiones. Valeria, puedo explicarlo todo». «Es demasiado tarde para explicarlo. Te vi anoche con tu amante, en el restaurante, luego fuera del motel. Te veías muy bien». Osvaldo se tapó la cara con las manos. «No es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso?». «Crees que te engaño con Rosalinda, pero es difícil de explicar». «¿Rosalinda?». Valerie sintió un pinchazo. «Así que se llama Rosalinda, la vendedora de la joyería». Osvaldo asintió sin levantar la cabeza. «¿Cómo lo sabes?». «Estuve en casa de Estella. Buena chica, por cierto. Me contó todo sobre el collar para la mujer de los ojos verdes. Solo que se olvidó de mencionar que la propia mujer». «Valeria, lo siento. ¿Perdonarme por qué? ¿Por gastar mi dinero en una amante? ¿Por mentirme todos los días? ¿Por humillarme como esposa y como amante? Eso no es verdad. Nunca quise humillarte». «Entonces, ¿qué querías?». Osvaldo levantó la cabeza. Había dolor en sus ojos, pero a Valeria no le conmovió. «Quería sentirme como un hombre. ¿Lo comprendes? Después de la muerte de tu padre, después de que te convirtieras en mi jefe, dejé de sentirme un hombre. En casa tengo que responder ante mi mujer, en el trabajo tengo que obedecerla. Y con Rosalind, era yo mismo. Eras tú mismo». Había una mueca de desprecio en la voz de Valeria.
Mentir sobre tu posición, gastar el dinero de otros en regalos, llevar a tu amante a restaurantes, ¿ese es tu verdadero yo? No le he mentido sobre mi situación. ¿Qué le dijiste? ¿Que eres copropietario de una granja? ¿Que tienes tu propio dinero? Osvaldo guardó silencio, lo que equivalía a una confesión. Ya veo, asintió Valeria. Así que no solo me has engañado a mí, sino también a ella. Me pregunto si Rosalind sabe que el collar de $1,500 fue comprado con el dinero de tu mujer. Valeria, ya basta. Me doy cuenta de que cometí un error. Hablemos con calma. Hablemos. Pero primero, dime, ¿la amas? La pregunta tomó a Osvaldo por sorpresa. ¿Qué? ¿Amas a Rosalinda? Y a ella. Es complicado. No, es simple. ¿Sí o no? No sé. Estoy bien con ella. Ella me admira, me aprecia. Por mi dinero. No es por el dinero. Claro que es por el dinero. ¿Crees que saldría contigo si supiera que eres un simple obrero sin dinero? Osvaldo se levantó de la silla y empezó a pasearse nervioso por el despacho. No lo entiendes. Los últimos meses han sido un infierno para mí. Tu padre me ha dejado claro toda la vida que me considera un extraño. Y ahora me tratas como a un mercenario. ¿Por qué eres un mercenario? Yo te contrato, te pago el sueldo y tú trabajas. ¿Cuál es el problema? El problema es que soy tu marido. Entonces actúa como tal. Los maridos no compran joyas a sus amantes con el dinero de sus esposas. Quería sentirme importante, importante. Rosalind me escucha, me consulta, admira mis ideas. ¿Qué ideas? ¿Sobre cómo gastar el dinero de otros? ¿Cómo hacer crecer la granja? ¿Cómo maximizar los beneficios? No soy solo un mecánico, tengo cerebro. Entonces, ¿por qué no me ofreciste tus ideas? Te las ofrecí, pero siempre encontrabas razones para negarte. Es caro, es arriesgado, es mal momento. Y Rosalind cree en mí. Valeria miró a su marido con atención. Ahora era sincero y podía ver su verdadero dolor, pero comprender sus motivos no significaba perdonar. Osvaldo, aunque todo esto sea cierto, no justifica tus actos. Podrías haber hablado conmigo, explicarme tus sentimientos, exigir un cambio, pero elegiste el engaño y el robo. ¿Robar? Ese es mi salario. Ese es el salario que no gastaste en tu familia, sino en tu amante. En cualquier país del mundo se llama malversación. Valeria, ¿qué quieres de mí? Quiero que entiendas las consecuencias de tus actos. Valeria se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veían las plantaciones de aguacate que proporcionaban los principales ingresos de la familia. Ahora todo le pertenecía a ella. Te ofrezco una opción, dijo sin volverse hacia su marido. ¿Qué opción? La primera opción es que abandones la granja ahora mismo. Recoges tus cosas y desapareces de mi vida, para siempre. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Gastaste tus ahorros en un collar para tu amante. No tienes más dinero. ¿Pero cómo voy a vivir? Ese es tu problema. Eres un hombre adulto con manos y cabeza. Encontrarás trabajo en otra parte. Osvaldo palideció. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que te quedes en la granja, pero con nuevas condiciones. ¿Qué condiciones? Valeria se volvió hacia su marido. Había acero en sus ojos. Trabajarás como cuidador en los establos, limpiando el estiércol detrás de los caballos y las vacas, por el salario mínimo. Osvaldo no podía creer lo que oía. Has oído bien, un limpiador de establos, el trabajo más sucio de la granja. Valeria, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Si quieres quedarte, limpiarás mierda, literalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué la humillación? Por gastarte $1,500 en un collar para tu amante, por mentir, por traicionarme, por usar mi dinero para tener una aventura con otra mujer. Valerie, soy un marido. No puedes convertirme en un trabajador. Puedo y lo haré. Es un castigo justo. ¿Justo? Es sádico. No, es una lección. Tal vez cuando hayas estado limpiando establos durante unos meses, te darás cuenta del valor del dinero.
y del valor de la lealtad. Osvaldo se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. No puedo, todo el mundo se reirá. Los trabajadores, los vecinos, todo el pueblo lo sabrá. Debería haberlo pensado antes de comprar el collar. ¿Y si elijo la primera opción? ¿Y si renuncio? Entonces, adiós. Y no vuelvas a poner un pie en mi tierra. Valeri, ¿de verdad me odias tanto? No te odio, te desprecio. Hay una diferencia. Las palabras sonaron como una bofetada. Osvaldo se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Despreciarme por qué? Por cobardía. En vez de hablarme con sinceridad de tus problemas, has empezado una aventura. En vez de ganar tu propio dinero, te gastaste el mío. En vez de construir una familia, la destruiste. Pero fuiste tú quien me apartó de la granja. Estaba siguiendo los deseos de mi padre, y podrías haber demostrado ser digno de más. Trabajo honesto, lealtad, apoyo, pero elegiste otro camino. Osvaldo guardó silencio unos instantes, pensando en lo que había oído. ¿Y el divorcio? El divorcio viene después. Primero tendrás que pagar el dinero que gastaste en tu amante. ¿Cuánto tardarás? Con el salario mínimo de un cuidador, 1 año y medio. Tal vez más si se tiene en cuenta el interés por el uso del dinero de otras personas. 1 año y medio para limpiar estiércol. 1 año y medio para pensar en lo que haces. Valeri, eso es inhumano. Era inhumano gastar el dinero de la familia en regalos para una amante. Pero la gente hablará. Deja que hablen. Quizá otros maridos se lo piensen 2 veces antes de engañar a sus mujeres. Osvaldo se levantó y se acercó a la ventana. Miró la granja que podría haber sido su hogar, pero que se había convertido en un lugar de castigo. ¿Y si hago un buen trabajo? ¿Y si demuestro que he cambiado? Entonces, dentro de 1 año y medio, hablaremos de divorcio, y podrás irte con la conciencia tranquila. ¿Y no hay perdón? Completamente. ¿Por qué? Valeria se acercó a su marido y le miró a los ojos. Porque el perdón hay que ganárselo, y tú aún no te lo has ganado. ¿Qué tengo que hacer para ganármelo? Trabajar mi deuda, demostrar que soy capaz de trabajar honradamente, demostrar que me doy cuenta de mi error. ¿Y entonces habrá una oportunidad para la reconciliación? Valerie se quedó callada. No, entonces habría una oportunidad de separarse sin odio mutuo. Osvaldo asintió con amargura. Ya veo. Entonces, nuestro matrimonio ha terminado de verdad. Osvaldo volvió a mirar el estudio en el que había pasado tantas horas en los últimos años. Ahora se daba cuenta de que nunca había sido el amo, sino un invitado. Está bien, dijo al fin. Me quedaré. Trabajaré como cuidador. Una sabia decisión. ¿Cuándo empiezas? Mañana por la mañana. A las 6 en punto, preséntate a Pedro, el mozo de cuadra. Él te explicará tus funciones. ¿Y dónde viviré? Hay un cuarto de peón al lado de los establos. Allí te quedarás. ¿Así que también me estás echando de casa? Un marido que engaña a su mujer no tiene derecho a vivir en su casa. Osvaldo asintió. La última ilusión se derrumbó. Voy a recoger mis cosas. Solo las pertenencias personales. Todo lo demás se queda aquí. Cuando su marido se fue, Valeria se sentó en la silla de su padre y abrió su cuaderno. Valeria sonrió. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que sería dueña de pleno derecho, no solo de la granja, sino también de su propio destino.